Pues felicidades a todos los papás. De hecho, de eso voy a estar predicando. Porque hoy en día, de cierta manera, no solamente en esta región, sino en el mundo entero, gracias, hay una gran responsabilidad de parte de los padres. ¿Cuántos dicen amén? Desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, podemos mirar en las estadísticas la ausencia de padres en el hogar. No solamente la ausencia de padres en el hogar, sino la ausencia, incluso de los mismos padres, estar preparados para poder enseñar y guiar a nuestros hijos. Pero quiero que tengamos algo en claro. Nuestros hijos son un regalo que Dios nos da, porque ni tan siquiera nos pertenecen. Simplemente Dios nos da el privilegio de ser padres para guiarlos, instruirlos y para que sean buenas personas, principalmente en la sociedad. Pero sobre todas las cosas, están traduciendo. Sobre todas las cosas es que podamos instruir a nuestros hijos en los principios y valores de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero dicho esto, de hecho, por experiencia propia, aquí está mi mamá de testigo. Yo crecí en un hogar donde mis padres se divorciaron de una edad temprana que yo tenía. Y aunque ustedes no lo crean, a pesar de que viví con mi abuelo, que era una figura paternal, a alguien que yo seguía viendo, eso a mí en lo personal me marcó. Y me marcó no solamente por un cierto y determinado tiempo, sino me marcó en mi vida, hasta siendo yo un adulto ya. De hecho, tanto me marcó que eso es algo que Dios me revela al transcurso del tiempo, de los años. Ya yo incluso estaba casado. Porque había muchas cosas que yo no entendía en mi vida, y una de las cosas que yo manifesté fue la rebeldía. De hecho, es algo que voy a estar predicando más adelante, pero eso es un espíritu que Satanás usa muy grandemente en nosotros, el espíritu de la rebeldía. Y yo manifesté esa ausencia inconscientemente. ¿Estoy bien, Alex? I'm good? Or I'm going too fast? Okay. Y eso lo manifesté no solamente en mi vida, sino incluso lo traje hasta mi matrimonio, lo cual fue de cierta manera afectado. ¿Y por qué quiero traer esto? Porque es importante de lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Es la gran ausencia de padres en el hogar. Y no solamente eso, como mencioné anteriormente, la responsabilidad que tenemos como padres de poder instruir a nuestros hijos por el camino correcto. Y cuando me refiero a instruir a nuestros hijos, literalmente, hermano, nosotros no podemos delegar esa responsabilidad ni al sistema educativo, ni a la iglesia, ni a ninguna institución, ni a ningún lugar. La responsabilidad viene del hogar. Por eso es que la sociedad hoy en día está como está. Porque nuestras prioridades, nuestros valores se han perdido. Lo bueno se ha convertido en algo malo. Y lo malo se ha convertido en algo bueno. Porque eso es lo que el mundo nos vende. Por eso, hoy en día yo les insto a ustedes a que busquemos más de Dios, porque la respuesta está en nuestro Padre por excelencia, y ese es Dios. Por lo que yo quiero compartir una porción de la Escritura, sin contar que Dios nos ama tanto sobre todas las cosas. Creo que todos conocemos ese verso, que dio a su Hijo Jesús en rescate de cada uno de nosotros. Pero fuera de eso, quiero compartir un pasaje que me llamó mucho la atención. De hecho, yo ni tan siquiera iba a predicar al respecto.
Pero Dios puso esto en mi corazón porque aquí quiero que veamos el reflejo de un verdadero padre y el reflejo del Padre que es Dios. Quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas capítulo 15, creo que muchos de nosotros conocen esta porción de la Escritura. La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen esa porción? ¿Sí? Pero yo quiero que sean pacientes y quiero que meditemos en lo que nos enseña esta Escritura. Voy a comenzar desde el verso 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Fíjense, quiero que presten atención. El hijo hace una demanda. ¿Y el padre qué es lo que hace? Lo complace. ¿Sí o no? Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Imagínense por un momento, su hijo viene y le pide su herencia. Primero, que no creo que usted se la va a dar. Seamos realistas. Aunque usted tenga la herencia que usted tenga, es difícil que usted, si su hijo viene, le va a dar la herencia. Ahora miremos como la figura de nuestro Padre. Ese es Dios para con nosotros. Dios nos ama tanto que aún sabiendo que va a desperdiciar, aún sabiendo que va a tomar una mala decisión, Él respeta la decisión de su hijo. Hermano, ese es al Dios que nosotros le servimos. Ese es un Padre verdadero. Dios nos ama tanto que respeta nuestras propias decisiones, sabiendo que iba a cometer un error. Pero lo más hermoso de Dios, ¿sabe qué es? Que Él corrige porque nos ama. Sigamos adelante, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Verso 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermanos, nosotros lo tenemos todo. ¿Saben qué es todo? Todo, literalmente. Dios nos ha dado todo. Y nosotros, la mayoría de nosotros, incluyendo mi persona, actuamos como ese muchacho. Anhelamos, queremos no lo que mi padre tiene, no me conformo con lo que me ha dado, sino incluso exijo mi herencia antes de. Pero no solamente eso, hermanos. Simplemente me dejo llevar por muchas cosas y eso es lo que el mundo hoy en día te hace. Te deslumbra el dinero, trabajo, avaricia, la codicia. Mi pregunta, ¿dónde estamos hoy en día?
Por eso es que la sociedad hoy en día está como está. Pero mi pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Y por qué es importante que nosotros aprendamos verdaderamente lo que Dios nos dejó establecido? ¿Por qué es importante? Porque yo voy a dar y enseñar lo que yo he aprendido. Hermanos, si nuestros hijos, si nuestras generaciones no les enseñamos correctamente, hoy en día es el fruto que nosotros vamos a recoger. No busquemos culpables de que si mi hijo o mi hija es de esa manera o de esta manera es por culpa del sistema o es por culpa de la escuela, o es por culpa. Podemos buscar todo tipo de culpables. Pero tenemos que aprender a asumir la responsabilidad que Dios nos dio de como padres buscar, no solamente para ti como persona, sino que tú vas a reflejar en tu familia, en tus generaciones, lo que tú has aprendido. Hermanos, yo me recuerdo que desde pequeño fui, como les mencioné, era muy rebelde, muy, extremadamente rebelde. Y al principio yo me quedaba cuidando con mi abuela y mi mamá se tenía que ir a trabajar. Y como niño pequeño y rebelde, hermanos, somos muy astutos y sabemos a quién. Traía a mi abuela loca. Hacía lo que yo quería. Es más, yo la chantajeaba. Yo era un muchacho que tendría yo 4 años, 5 años. Yo sabía y manipulaba a mi abuela. Mi abuela se pasaba el tiempo llamando a mi mamá al trabajo. Magali, Maikito, está acabando. Se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y se quejaba, pero yo seguía manipulando. Hasta que un día mi mamá le dijo, mami, no me llames más al trabajo. Tú tienes la culpa. Me van a botar del trabajo. Así que corrige eso. Si tienes que coger un palo, dale palo. Fíjense, tanto fue la rebeldía mía, tanto la rebeldía, honestamente, que yo le pegué a mi abuela. Yo le pegué. O sea, yo le pegaba a mi abuela. Yo era muy rebelde. Hasta que un día mi abuela dijo, se acabó todo. Y ese día me corrigieron bien. Ese día dormí caliente, como decimos nosotros. ¿Qué aprendí allí? A respetar. Me enseñaron, a pesar de que yo era rebelde, a pesar que yo manifestaba, porque hermanos, cuando Dios crea la unidad de la familia, es algo que Él no la crea por hacerlo, porque Él quiso. Es porque hay una importancia muy grande. Por eso es que el enemigo se encarga de que no existan, que hoy ni tan siquiera se casen, que no asuman ningún tipo de responsabilidad. Es que vivamos como nosotros queramos. El padre y la madre tienen una función muy importante en el núcleo de la familia. Y los dos tienen su propia responsabilidad. Por eso es la importancia de conocer qué responsabilidad me corresponde a mí y cuál es la responsabilidad que le corresponde a mi esposa. Porque eso es lo que vamos a reflejar en nuestros hijos. Y allí vamos a ver el fruto. Por eso, hermano, si sus hijos salen como salen, hermano, es porque no hay una buena enseñanza, porque no hay una buena corrección. Ok, I'm sorry. Y si usted la necesita, hermano, no hay nadie mejor que nuestro Padre Celestial, Dios. Allí está toda la corrección, allí está toda la enseñanza. Y si seguimos más adelante, fíjense que el muchacho sintió hambre, pero ¿saben qué es lo más hermoso de esto? Que él sabía que en casa de su padre sí había. ¿Sí o no? Él decía, no tengo ni qué comer. Porque hermano, hoy en día no podemos buscar ni tan siquiera justificación, porque sabemos que hay familias como crecí yo dentro de un hogar, que se separaron mis padres. Hermanos, si usted se aferra a Dios, Dios va a suplir esa necesidad.
Es Dios quien va a suplir esa necesidad. Mujeres o esposos o hombres, si usted está solo con su familia, Dios va a suplir esa necesidad si te aferras a Él. ¿Qué sucedió? Él sabía que en casa de su padre los jornaleros comían mejor que lo que él ni tan siquiera tenía para comer. Y fíjense, con eso seguimos con el verso 19. Verso 18, perdón, me levantaré. Ahí él toma una decisión, porque él sabía que iba a morir. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense que uno de los momentos más importantes que nosotros tenemos, que para poder avanzar, que para poder ser responsables en nuestra vida, es rendirnos a Dios. Tenemos que rendirnos a Dios y depender de Él. Él se rindió. Yo no soy, dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Hermanos, ¿quién hace eso? ¿Usted cree que ese padre estaba esperando para que llegara y que le rindiera cuenta y que le devolviera el dinero? Él estaba ansioso que él regresara a casa. Hermanos, ¿en qué casa estamos? ¿Estamos en el mundo o estamos en la presencia del Señor? No solamente él se fue en busca de él, o sea, no esperó ni tan siquiera que llegaran, fíjense. Él corrió y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzados en sus pies. ¿Quién hace eso? El único que puede hacer eso es Dios. Yo no sé por qué necesidad tal vez tú estés pasando, pero lo único que te puedo decir es que Dios está esperando por ti. Fíjense que dice más adelante. No solo dice que traigan lo mejor. Le dice a los siervos, traigan lo mejor, vístanlo, denle lo mejor. Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, eso es lo que hace Dios con nosotros. Y esto no es que lo hace una vez en la vida. Hermanos, Él siempre está dispuesto. ¿Quién puede hacer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? Él está 24/7 esperando por nosotros que tomemos la decisión de correr a Él. Descansar en Él. No buscar soluciones. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no tratamos de buscar soluciones, tratar de buscar respuestas allá afuera, tratar de hacerlo a nuestra manera, tratar de hacerlo como yo pienso, tratar de hacerlo porque yo crecí? El orgullo no te deja avanzar. El orgullo no te deja correr hacia Dios. El orgullo no te deja que Dios pueda darte las bendiciones que ya han sido dadas. El orgullo no te deja avanzar. Fíjense lo que pasa más adelante. Porque en el verso 25 me llama mucho la atención porque eso nos sucede a nosotros.
Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y les rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hermanos, ¿eso no parece familiar para con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos? ¿Cuántas veces nosotros estamos pendientes de qué hacen o qué dejan de hacer la gente? ¿Cuánto estamos pendientes de lo que dicen o dejan de decir? ¿Cuánto estamos nosotros pendientes de tratar de buscar modelos donde no los hay? Cuando deberíamos estar es agradecidos con Dios. Porque es la única manera que nosotros podemos manifestar el amor de Dios. Y fíjense, él estaba tan enojado y así nos pasa en la vida que nos enojamos por todo. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia el enojo? ¿Qué es lo que trae como consecuencia la misma desobediencia? Estamos estresados, estamos cansados, estamos preocupados, nos enfermamos. Estamos pendientes qué hace mi hermano, qué no hace mi hermano. Y eso era una bronca con mi mamá estaba aquí. Si mi hermano le ponían otra ropa, yo gritaba y formaba problemas. Cuando era chiquitico, teníamos que vestirnos iguales, ¿sí o no? Si mi mamá se ocurría vestir, aunque mi ropa fuera mejor que la que de él, yo protestaba por eso. Porque a él le compraron o no le compraron. Hermanos, a veces estamos tan pendientes de lo que es afuera, de lo exterior, de lo material, cuando lo más importante es lo que está en tu interior. Porque ¿saben qué? Nosotros somos el reflejo de nuestro interior. Si tu interior está mal, vas a manifestarlo. No solo con tu pareja, vas a manifestarlo con tus hijos. Vas a manifestarlo en el trabajo. Hermanos, ¿y saben qué? Nuestros hijos todo lo miran, todo lo oyen y todo lo copian. Y después decimos, no, ¿sabe? Hasta es peor. Porque lo malo es lo primero que se aprende. Lo malo es lo primero que aprendemos. ¿Y sabe lo que sucede hoy en día? Porque lo he visto. Le hacen gracia. Ay, si se parece al padre, mira. ¿O estoy yo equivocado? Hasta nosotros le hacemos gracia de las cosas malas que hacen. Cuando nosotros deberíamos estar corrigiendo. Hermanos, honestamente, estamos en carencia de enseñar los valores, no solo en la iglesia, en el mundo entero, hermanos. Por eso, yo te insto hoy en día, te digo, no te fijes qué tiene tu hermano o qué deja de tener. Sírvele mejor. Pastor, pero ¿cómo le voy a servir? Sírvele. Porque lo que por gracia Dios te ha dado, Él quiere que tú le dejes a los demás. Y fíjense que dice más adelante, en el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Él se enojó. Eso es parecido a nosotros. Nos enojamos, nos bloqueamos, nos hacemos la telenovela y película y ya no queremos relacionarnos con nadie. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años yo te sirvo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no decimos, Señor, si yo voy a la iglesia, Padre, si yo te oro, Señor, si yo busco de tu presencia y no sucede nada? ¿Cuántos de nosotros no reclamamos a Dios? ¿Y qué sucedió? Dice en el verso 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Eso nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos toda la bendición de Dios, pero estamos mendigando y estamos buscando las migajas que el mundo te quiere dar, cuando Dios nos los ha dado todo. Hermanos, literalmente Dios nos los ha dado todo. ¿Saben qué? Yo he estado viendo unos videos y todos los que estamos aquí, para nosotros estar aquí en este lugar es un privilegio. Es un privilegio. Yo estoy seguro que aquí nadie ha pasado una comida. Si alguien ha pasado una comida, por favor, me puede ver sin problema. Creo que todos los que estamos aquí tenemos un techo donde dormir. ¿Sí o no? En este momento, nuestro Padre, que estamos hablando de Él, ¿saben qué está preocupado? ¿Ustedes creen que están preocupados por las malcriadeces de nosotros? Él está preocupado por niños. Escuchen esto. Hay niños en este momento en las calles. No tienen qué comer. Muriendo. Muriendo. Que llevan días en las calles. Incluso trabajando en las calles para traer un alimento a la casa. Hermanos, eso se sobra. Incluso aquí en este país. Allá afuera hay mucha gente que no tienen ni dónde descansar. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos verdaderamente quién es Él. Bueno, una de las cosas más hermosas que Dios puede enseñarnos a nosotros, y Él demuestra su manera de ser papá, es en la relación para con nosotros. Fíjense la relación que Él tenía con sus dos hijos allí. Era una buena relación. Dios desde un principio, querido, siempre quiere tener una buena relación. Dios no está buscando una religión, Él está buscando tener una relación contigo. Él quiere que tú le buscas, pero no solamente de buscarlo porque Él existe, simplemente de aprender lo que Él ya tiene para ti. Él tiene las bendiciones, pero nosotros no le buscamos a Él. Mi pregunta es, verdaderamente, ¿qué tiempo nosotros invertimos en buscar a Dios? Mientras más nosotros conocemos a Dios, ¿sabes quién se beneficia? Nosotros nos beneficiamos. Y al momento que nosotros nos beneficiamos, podemos bendecir a los demás porque somos simplemente un instrumento. Pero Dios desea, Dios nos ama porque es un Padre que nos ama incondicionalmente. Fíjense lo que nos dice la Escritura en Juan 17:23. La palabra de Dios nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hermanos, Dios busca la unidad. ¿Saben por qué busca la unidad? Porque la palabra de Dios nos dice, si dos o más reunidos en mi nombre y nos ponemos de acuerdo, Él hará. Hay bendición, hay poder, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me ha amado. Hermanos, Dios nos ama sobre todas las cosas. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, si tú te rindes a Él, Él está dispuesto en todo momento a amarte, porque su amor no es condicionado, su amor es incondicional. Él satisface todas nuestras necesidades, hermano. Mateo capítulo 6, verso 8 dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Dios conoce cada una de tus necesidades.
Y a veces nosotros no tenemos, es porque la misma palabra lo dice, porque no sabemos pedir. Pero sí estamos listos para pedir muchísimas cosas. Y muchas veces nos pasamos años orando y decimos, Señor, pero tú no contestas mi oración, Padre. Pregúntese primeramente, ¿será que esa oración o será que eso que tú estás pidiendo está alineado con la voluntad de Dios? ¿Sabe que la voluntad de Dios es perfecta? ¿Cuántos dicen amén? Su voluntad es perfecta. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe verdaderamente tu necesidad. Es más, la pastora estuvo predicando la semana pasada acerca del poder. Y yo voy a ir un poquito más allá. Dios te revela incluso cuál es tu necesidad. Porque a veces pedimos y no sabemos pedir. Y pensamos que es conveniente para ti, pero no, hermanos, no es conveniente. Pero Dios nos ama sobre todas las cosas, que cuando nosotros estamos alineados a Él, Él verdaderamente suple cada una de nuestras necesidades. Dios nos disciplina, hermanos, pero nos disciplina con el propósito que nos ama. Usted no disciplina a su hijo. ¿Por qué lo disciplina? Porque verdaderamente quiere que aprenda. Porque verdaderamente quiere que él sea una persona de bien. ¿Sí? Pero ¿cómo lo vas a disciplinar si no sabes disciplinarlo? Hoy en día, hermanos, honestamente, nosotros tenemos niños criando a niños. Mi pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar como sociedad? Dios nos ama y por eso nos disciplina. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante, por favor. No solamente nos disciplina, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 12, verso del 5 al 11. Hebreos capítulo 12, verso del 5 al 11 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Porque al Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos le parecía, pero para los que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, ¿cuántos de nosotros no han tenido disciplina y nunca han entendido? Ay, mis padres me dieron y me disciplinaron tanto. Y no se dieron cuenta en ese momento, porque lo que estábamos sufriendo nosotros como niños, como hijos, como mi abuelita. Imagínense si mi abuela a mí no me hubiera disciplinado como me disciplinó. No, ya hoy le estuviera pegando a todo el mundo. ¿En serio? Ay, yo hubiera sido un delincuente. Solo Dios sabe. Pero en esos momentos a veces no vamos a entender por qué. Porque a mí, yo sufrí, pero aprendí. Porque después dice, pero después de fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después vamos a ver el fruto de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero si verdaderamente nos dejamos disciplinar.
y con esto cierro. Él como Padre, Dios como Padre, siempre, por muy difícil que sea, nos va a guiar por el camino correcto. Siempre. Aunque usted tal vez nunca lo logre entender, aunque a usted no le haga sentido, aunque no hayan respuestas, y tú digas, Señor, porque a mí me ha pasado, Señor, pero esto no hace sentido. Hermanos, obedezcan a Dios, porque Él es quien sabe todas las cosas y Él sabe lo mejor para ti.